Hermanas, si fuésemos espirituales, no solo le daríamos gracias al Señor, sino que saltaríamos, lo alabaríamos cantando, sabiendo que nuestro Dios nos trajo a este lugar y que Él tiene su plan. Y ciertamente Él proveerá todo lo necesario. Así debe ser. Pero no fue así con Israel. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En nuestra vida cristiana, de vez en cuando tenemos experiencias de sequía espiritual, en las cuales no podemos saciar nuestra sed. Parece que no podemos encontrar las aguas que anteriormente nos saciaban. De hecho, es Dios quien nos lleva a esas experiencias para probarnos y poner de manifiesto nuestra condición. Esto ocurrió también con Israel en el capítulo 17 del libro de Éxodo, mientras seguía al Señor a través del desierto. Pues bien, el programa de hoy se titula Los hijos de Israel tentaron a Dios, y escucharemos cómo Dios pone a prueba al pueblo de Israel. Y tenemos a Guido Olivares, que nos acompaña nuevamente en el programa para darnos sus comentarios. Bienvenido, Guido. Gracias por el privilegio de participar de la vida divina por medio de este programa. A estas alturas, los israelitas han tenido varias experiencias y ahora llegan a un lugar donde aparentemente no hay agua para satisfacer su sed. Empecemos el programa con Witness Lee y el estudio Vida de Éxodo. Before I talk something about their tempting of God, Antes de decir algo acerca de tentar a Dios, I like to fellowship with you in this way. quisiera compartirles algo. Y es esto. Suppose we were there. Supongamos que nosotros mismos estuviésemos allí We came to this place, not by y hubiésemos llegado al lugar donde nos guió la columna de nube y de fuego. Es decir, no llegamos allí por nosotros mismos. Después de haber visto y experimentado varios milagros, incluyendo el comer del maná, ahora estamos en un sitio donde no hay agua. ¿Qué haremos? Hoy fácilmente podríamos decir que le daríamos gracias al Señor, pero cuando de verdad nos encontramos en esa situación, no creo que le daríamos gracias ni alabaríamos al Señor. No. Primeramente todos diríamos, ¿qué es esto? ¿Qué han hecho los hermanos responsables? Ciertamente se han equivocado. Sin embargo, mientras que los israelitas altercaban con Moisés, en medio de ellos estaba la columna. Nunca se apartó de ellos. Allí, frente a la columna, se quejaron a Moisés, diciéndole, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? Se olvidaron de que la columna estaba allí. Y muchos de nosotros podemos testificar que mientras nos quejamos, la columna está allí. Y la vemos. No crean que este cuadro es solamente acerca de los israelitas. No, esta es una foto de nosotros. Moisés fue un buen fotógrafo que tomó un retrato de todos nosotros. Así que somos igual que ellos. Pero si conociésemos los caminos de Dios, no nos quejaríamos por nada ni altercaríamos con nadie. ¿Por qué? Debido a que no fuimos nosotros los que iniciamos el éxodo de Egipto. Dios inició todo. Dios inició el éxodo y Él envió a Moisés y le dio todas las instrucciones para sacarnos de Egipto y llevarnos al desierto a fin de servirle allí. Y vimos todos los milagros y todo lo que Dios hizo por nosotros, cómo satisfizo nuestras necesidades. Y además, llegamos a ese lugar, no por nuestra propia cuenta,
sino que fuimos conducidos allí por el Señor. Él nos guió. ¿Ven esto? La columna está presente con nosotros. Por eso no debemos preocuparnos por la falta de agua. Dios no nos matará de sed aquí, sino que proveerá el agua adecuada. Por lo tanto, debemos estar tranquilos. Hermanas, si fuésemos espirituales, no solo le daríamos gracias al Señor, sino que saltaríamos, lo alabaríamos cantando, sabiendo que nuestro Dios nos trajo a este lugar y que Él tiene su plan. Y ciertamente Él proveerá todo lo necesario. Así debe ser. Pero no fue así con Israel. Guido, a pesar de que los hijos de Israel habían visto tantos milagros que Dios había hecho para liberarlos, también protegerlos y alimentarlos, ahora, cuando llegan a un sitio donde sufren por falta del agua, ellos vuelven a su viejo hábito, al hábito de murmurar contra Dios. Esto me lleva a reflexionar un poco de que a menudo nosotros somos así cuando tenemos sed espiritual, ¿verdad? Así es, y esto se debe a dos razones. Los hijos de Israel conocieron las poderosas obras de Dios, pero ellos no conocieron sus caminos. Los caminos de Dios, los principios que rigen sus obras, le fueron revelados a Moisés. Así que el pueblo de Dios murmuró porque aunque habían sido testigos de las hazañas milagrosas que obró Dios, y aunque habían recibido el beneficio de ellas, ahora, al encontrarse sedientos, muestran una actitud como si no hubiera Dios. Lo único que ven es su necesidad. No conocen los caminos de Dios. Otra razón por la cual murmuraban es que ellos estaban metidos en su yo. Vivían por su vida natural, por la carne, y era necesario que esto quedara en evidencia. Nada revela nuestra verdadera condición espiritual como lo hace la sed. Nuestra verdadera condición espiritual delante del Señor a menudo se manifiesta en murmuraciones o en quejas. Cuando murmuramos o nos quejamos, tal vez no le damos importancia, pero esta no es la perspectiva de Dios ni la de sus representantes. La murmuración por lo menos es una señal de que tenemos sed y que no conocemos al Señor. También indica que no tenemos suficiente fe. No creemos que el Señor puede y quiere proveernos lo que necesitamos mientras nos encontramos en una situación aparentemente seca, árida y carente de agua. No hay duda que esta es nuestra experiencia cada vez que nos sentimos espiritualmente secos. Todo nos molesta, pero cuando estamos satisfechos y realmente bebemos del agua viva, no nos afectan las cosas externas. ¿No es así? Todo depende si bebemos o no al Señor como espíritu. Esto es muy práctico. Pero para poder beber debemos tener la visión de que Cristo es la roca hendida y que de Él fluye el Espíritu como agua viva, lo cual es el principal objetivo de este mensaje. Muy bien. En la siguiente parte del mensaje veremos que en esta escena hay tres personajes: Dios, Moisés y los hijos de Israel. Todos son probados. Continuemos con nuestro estudio vida de hoy. Oh, those redeemed people of God. Todos los redimidos de Dios They forgot everything. se olvidaron de todo. Even the Peter was still standing there. A pesar de que la columna permanecía entre ellos, altercaron con Moisés, diciéndole: ¿está Jehová con nosotros o no? Allí estaba la columna. Ellos ignoraban la presencia del Señor. Tal vez nos burlemos de ellos, pero el hecho es que somos igual que ellos. Entendemos perfectamente la doctrina, la enseñanza y los mensajes, pero cuando estamos en la misma situación o en una situación similar, nos olvidamos de todo. Parece que no tenemos a Dios
y nos preguntamos si Dios está realmente entre nosotros. Sin embargo, la columna permanecía allí. El Señor está entre nosotros, dentro de nosotros. Pero nos preguntamos, ¿está Dios realmente con nosotros? Este es el cuadro. Según la Biblia, Dios le dio a ese lugar un nombre nuevo. El nombre original era Refidim, pero después de este acontecimiento, Dios lo llamó Masa y Meriba. ¿Y qué quiere decir Masa y Meriba? Masa significa puesto a prueba o tentado. Meriba representa altercado o contienda. Fue un lugar de prueba no solamente para Israel y Moisés, sino también para Dios. En ese lugar, Israel probó a Dios, y Dios probó a Moisés y también a Israel. Los tres fueron puestos a prueba, pero solamente Dios pasó la prueba. Israel fracasó y Moisés fracasó. Lean el Salmo 81:7. Allí Dios dice de Israel, te probé junto a las aguas de Meriba. Por supuesto, sabemos que, en principio, toda circunstancia o acontecimiento son pruebas que Dios nos da. Entonces, ¿cómo probó Dios a los israelitas? Bueno, miren, primero Él los condujo mediante la columna, a propósito, a un lugar seco. Y número 2, a propósito también, Dios no hizo nada. Probablemente por todo un día. Esa fue la manera como Dios los probó. Si Dios los hubiera conducido a un lugar lleno de agua, o si les hubiese dado agua viva por la mañana, nunca se habría descubierto lo que eran en verdad ellos mismos. Si verdaderamente conociesen los caminos de Dios, habrían testificado diciendo, gracias Señor, porque Él nos trajo aquí para su propósito. Él nunca nos dejará ir, sino que siempre suplirá nuestras necesidades. Oremos, dancemos y cantémosle alabanzas. Pero, ¿qué hizo Moisés cuando Israel altercó con él? Inmediatamente, Moisés reaccionó respondiendo, ¿por qué altercáis conmigo? Yo no soy el que los trajo aquí. ¿Fue esta una victoria o una derrota? Moisés no pasó la prueba. Después que reaccionó, fue al Señor y le clamó, pero la manera en que clamó fue como una acusación. Por eso vemos que Moisés fracasó por completo. Sin embargo, lo bueno aquí es que esta fue la primera vez que lo hicieron y Dios no los condenó. Esta fue su primera lección. Pero en la siguiente, que ocurrió 38 años más tarde, en Números 20:10, Moisés no pudo tolerar la situación y reaccionó con mucha fuerza, diciendo, «¡Oíd, rebeldes! ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña?» Y luego golpeó la peña con su vara 2 veces. Pero Dios no le había dicho que la golpeara, sino le había dicho que hablara a la peña hendida. Sin embargo, Moisés no le habló a la peña, sino a los rebeldes, diciéndoles, «¿Os hemos hecho de salir aguas de esta peña?» Luego golpeó la peña 2 veces. Ese acto quebrantó la economía de Dios. Y como resultado, esta segunda vez, Dios no lo perdonó y le dijo que nunca entraría a la buena tierra. Guido, en esta parte escuchamos que cada vez que somos llevados a un lugar seco, esa situación llega a ser una prueba. ¿Qué nos puede decir usted de los 3 partidos que fueron probados aquí? Dios, Israel y Moisés. En primer lugar, Dios fue puesto a prueba por su pueblo. Ellos se quejaron de que no tenían agua. Parecían decir, no tenemos agua. ¿Qué hará Dios? ¿Cómo suplirá esta necesidad? Y como vemos, debemos recordar que Dios los llevó a propósito a esta situación. Ellos no llegaron ahí por casualidad. A veces tenemos el concepto de que los creyentes nunca estarán en situaciones de sequía espiritual, que el Señor nunca los llevará a experimentar semejante cosa. Pero eso no es así, pues Pablo dice que la historia de Israel es tipología de nosotros, los que vivimos en la era de la iglesia, y el Señor definitivamente nos conducirá a ciertas experiencias para probarnos
para que nuestra condición quede en evidencia y nos conozcamos a nosotros mismos. Además de Israel, también fue probado Moisés, quien era el mediador entre Dios e Israel. Los israelitas lo probaron con sus murmuraciones y sus quejas. La reacción de Moisés, aunque no fue errónea del todo, indica que él no pasó la prueba, pues se molestó, se turbó. Además, Moisés también fue probado por Dios. Dios lo probó. Dios lo probó para ver cómo reaccionaba ante esa situación. Moisés tuvo una pequeña falla y Dios no le dio mucha importancia. Pero después de algún tiempo, cuando se volvió a dar la misma prueba, Moisés erró pecando contra la administración gubernamental de Dios, contra el principio sobre el cual se basa la redención, pues golpeó la piedra una segunda vez. Esto hizo que Moisés perdiera el privilegio de entrar en la buena tierra. En conclusión, vemos que la sed constituye una importante prueba. En esta porción de Éxodo, vemos que el pueblo falló. Vemos que Moisés también falló. Pero no hay prueba que nuestro Dios no pueda pasar. Él es el único que puede pasar las pruebas y solamente cuando somos uno con Él, bebiendo de Él, tenemos esperanza de pasar la prueba de la sequía, la prueba de la sed espiritual. Bueno, en la última parte del mensaje de hoy, examinaremos de una manera más cercana lo que tiene que ver con la prueba. Regresemos a Witness Lee. The need of quenching water La necesidad del agua para saciarnos is always a test. siempre es una prueba. A test from us to God. Es una prueba para Dios de parte de nosotros. Es una prueba para nosotros de parte de Dios. Y también es una prueba para el siervo de Dios y para su pueblo. A menudo, en nuestras experiencias familiares o conyugales, o de la vida de iglesia, Dios nos permite llegar a una etapa de sequía. Un sitio donde está todo seco. Y cuando no tenemos la fuente que nos satisfaga y que nos sacie. Es un sitio donde no tenemos descanso ni frescura. Toda la familia entonces es puesta al descubierto. La pareja será expuesta, como también todos los miembros de la iglesia. Por esta razón, a veces el Señor nos lleva a una etapa de sequía para ponernos al descubierto. Si oramos, damos gracias, alabamos y danzamos para el Señor, o si nos quejamos y altercamos, todo será una prueba para nosotros. Son pocas las veces que el pueblo de Dios pasa esta prueba. Y aún ni los siervos de Dios pasan la prueba. Este es el cuadro que se ve aquí en Éxodo. El agua que fluye de la peña hendida debía ser el agua de paz. Debía ser un agua de paz. Pero, debido a que fracasamos, se convierte en agua de Meriba. ¿Qué significa esto? Indica contienda, altercado, lucha, lo cual indica que somos pecaminosos y carentes de fe. Y ya que somos así, pecaminosos e infieles, Dios cesa de proveernos. Y esto está representado por las aguas vivientes que dejan de fluir. Pero Dios no hizo eso. Dios usa la ley para matar a su Cristo, a fin de que el agua viva pueda fluir y así satisfacer nuestra sed. Esto revela la fidelidad y la misericordia por el lado de Dios, y por nuestra parte, nuestra pecaminosidad e infidelidad. Cuando las pruebas vienen de Dios a su pueblo, no podemos pasarla. Este cuadro sirve para mostrarnos lo grave de esta situación, debido a que carecemos de Cristo como nuestra fuente de agua que nos sacia. Esto es algo serio. Por lo tanto, debemos tener a Cristo para permitir que Él fluya de nosotros. Debemos identificarnos con Él.
Cristo fue herido y nosotros también debemos ser heridos. Él fue golpeado y ahora nosotros debemos ser golpeados. Si no nos identificamos con Él en este asunto, el agua viva dentro de nosotros no podrá fluir. Por eso todos debemos identificarnos con el Cristo que fue golpeado, a fin de que el agua viva dentro de nosotros fluya. Guido, cuando el Señor nos guía por lugares de sequía, casi siempre fracasamos. Esto me lleva a hacerle una pregunta. ¿Qué quiere decir que tenemos que identificarnos con Cristo para permitir que fluya el agua viva en nosotros? En Colosenses 1:24, Pablo habla de completar lo que falta de los sufrimientos de Cristo para su cuerpo, la iglesia. Esto alude al aspecto de la muerte del Señor, que tiene que ver con la liberación de la vida divina. Con esto como base, podemos hablar de que tenemos que ser hendidos, o sea, golpeados. Cristo llegó a ser una roca por medio de la encarnación y como tal fue hendido al morir para liberar el fluir del agua viva. Ahora nosotros, los que le servimos, los que impartimos a Cristo al ministrar la palabra de vida y como provisión de vida, debemos identificarnos con Él y llevar una vida crucificada. Debemos ser hendidos, golpeados. Nuestro yo tiene que ser quebrantado. El hombre exterior tiene que ser eliminado para que nuestro espíritu regenerado y el espíritu de vida con el cual está mezclado sea liberado, para que por medio de nosotros, como canales, se libere la vida como ríos de agua viva para que fluya en el sediento pueblo de Dios. Esta es la función principal del ministerio neotestamentario. Si permanecemos intactos, si seguimos protegiendo nuestro yo, si no experimentamos la cruz, si no experimentamos el quebrantamiento de nuestro hombre exterior, si no nos identificamos con el Cristo que fue golpeado, es imposible que fluya de nosotros la vida. Ministrar en el nombre del Señor no consiste simplemente en enseñar la Biblia, es impartir al Señor como agua viva al identificarnos con Él como la roca hendida. Es muy evidente que el hermano Ni y el hermano Lee se identificaron con el Cristo hendido. Es por esto que al leer sus escritos, fluye de ellos el agua viva. Si usted tiene sed, lo cual se puede ver en las murmuraciones que brotan de su interior, le animamos a que beba del agua viva que fluyó de Cristo directamente y que fluye también por medio de sus fieles ministros que se identifican con Él. Amén a esta palabra. No tenemos más que añadir, sino dar gracias al Señor por este mensaje tan precioso y por su participación en los comentarios. Muchísimas gracias y que se repita su visita. No hay por qué. Es una satisfacción poder participar de este programa. Gracias. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. Este es un largo título para un libro que es muy precioso, porque muchas veces nos preguntamos cómo Dios edificará la iglesia. Él dijo en Mateo, yo edificaré mi iglesia. Sí, y Él está edificándola, pero ¿cómo podemos entrar nosotros en la obra que Él está haciendo? Y después, ¿cómo podemos nosotros cooperar con Dios? En este libro, Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia, Witness Lee presenta la manera de crecer en vida, de conocer la unción del Espíritu, de experimentar a Cristo para así poder edificar la iglesia. Él usa 1 y 2 de Corintios para llevarnos a entender y a conocer por experiencia cómo nosotros podemos cooperar con Dios. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. Un libro de Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida.
al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.